Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias del colombiano, quienes nos acompañan como cada 8 días en este podcast deportivo de Línea de Gol para analizar lo que es la liga del fútbol colombiano, el devenir de los equipos antioqueños, sobre todo Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, y con invitados muy especiales. En esta edición los acompañaremos en la presentación, Jonery Gómez de la redacción de deportes y mis compañeros Brandon Martínez, Juan Pablo Estrada y el editor de deportes Wilson Díaz. Y vamos a entrar de una vez en materia, analizar lo que fue esta fecha. El Deportivo Independiente Medellín pues cayó lastimosamente nuevamente frente al Deportivo Cali. Es la segunda derrota consecutiva en el comienzo de esta liga. Pero habrá que esperar porque hubo factores pues que hacen que el Deportivo Independiente Medellín no esté en el mejor nivel, sobre todo esa expulsión tempranera a los 5 minutos y esto pues condicionó mucho el resultado. Wilson, bienvenido a esta charla de Línea de Gol y hablemos un poquito de este análisis que hacemos con el Independiente Medellín, que no ha empezado de la mejor manera. Un saludo muy especial a ustedes, a los compañeros y a la gente que nos sigue a esta hora. Bueno, yo no sería tan dramático hoy con el Deportivo Independiente Medellín. Van 2 fechas, infortunadamente 2 derrotas, pero como vemos, el día del partido que jugaba Medellín con Cali todavía estaban presentando refuerzos, o sea, el Medellín todavía está armando el equipo y yo considero que la gente no se debe apresurar, hay que tener un poco de paciencia. Viene un partido importante este martes frente al Tolima, en el que el equipo puede mostrar o recuperar mejor algunos puntos y traer de nuevo esa tranquilidad que necesita el hincha de hoy. Además, Wilson, porque el Medellín vuelve a jugar en el Atanasio Girardot después de un tiempo, es la primera vez que va a jugar en el Atanasio este semestre ese partido contra el Tolima. Pues yo creo que en Cali la cosa es consecuencia de la irresponsabilidad de Johnny González con esa expulsión. Pero sí es irresponsabilidad. Es que es una jugada fortuita, a mí me parece. A mí me pareció más inexperiencia del árbitro. A mí bueno, el árbitro también. Al final de cuentas es una jugada peligrosa. Johnny muy inocente, pues Johnny inocente y un jugador veterano. Es una jugada muy peligrosa, pero no es una jugada en la que él tenga intención de lastimar al jugador del Cali. Y además no fue el árbitro, porque es que lo revisó. Por eso lo llama al VAR. Él inicialmente sacó amarilla y después se la cambió a roja. Yo pienso que ahí el jugador tampoco tuvo mucha culpabilidad. Obviamente el jugador ya tiene que cuidarse demasiado de ese tipo de faltas, porque mire lo que pasa, desbaratan un plan de trabajo, porque el equipo, a pesar de haber jugado con 10 hombres, al final estuvo a punto de empatar el partido, se recuperó sobre todo en el segundo tiempo e hizo méritos para un mejor resultado, pero bueno, no se dio. Y ese tema del VAR también pues afectó mucho. No, y además Wilson, porque es que finalmente el árbitro es el que toma la decisión. A usted lo puede llamar el VAR, pero el árbitro se puede mantener en la decisión y la deben respetar. Porque es que si vamos a medir con la misma vara una jugada sobre Didier de Reynoso, el argentino, que le pone los taches en la rodilla, también era expulsión. Pero para mí ninguna de las dos era para expulsión, era amarilla o reconvención verbal y se juega el partido. Pero desde ahí empezó, porque a mí me parece que el partido se le sale de las manos, porque tiene que añadir en el primer tiempo 10 minutos, y eso que quedaban corto porque el fútbol se cortó mucho, no hubo partido en el primer tiempo, hubo más alegatos, peleas, faltas. Entonces yo creo que ahí es donde la comisión arbitral tiene que reunir a los árbitros y decirles, bueno, vamos a tener uniformidad en las decisiones, porque es que en unos partidos hay árbitros que sí lo permiten y en otros hay árbitros que no, y eso termina confundiendo a los jugadores. Entonces yo creo que ahí es donde la comisión arbitral, y más que hay, ¿cuántos árbitros nuevos hay? Como 13 o 14. Sí, hay muchos. Bueno, entonces estos árbitros nuevos, teniendo un referente como Wilmar Roldán, que les puede también aconsejar para que estos partidos no se salgan así de las manos y no termine perjudicando un equipo, porque Medellín en 2 partidos ya le han pitado también 2 penaltis. Ha perdido con 2 penaltis prácticamente, porque en Pasto también fue un penalti y el equipo pues salió perjudicado y finalmente se trae una derrota. Y también hay un elemento importante de analizar ahí, es que el Cali, esa presión de que el Cali venía de perder, está en su casa, que el Cali es el equipo, reforzó. Claro, la localidad para un árbitro novato, para un árbitro nuevo, eso pesa. Jonathan Ortiz de Nariño es este árbitro del partido.
Sí, tambaleó en muchas decisiones, pero yo insisto en que el futbolista también tiene que cuidarse, más en un contexto como ese, porque ya sabemos que los partidos Medellín-Cali tienen un pique especial, entonces son partidos de alta tensión y cualquier cosa de estas pues puede desencadenar una decisión. Pero el tema es usted cómo se va a cuidar en esa jugada si usted ni siquiera está mirando para atrás. Él baja el pantalón para apoyar y se encuentra el pie del jugador del Cali. O sea, es fortuito. Si él estuviera mirando la jugada, él ni siquiera está mirando dónde va a caer el pie. Por ejemplo, y tiene ayer estaba viendo el partido de Águilas que el cincuentenario se estrenó en el fútbol profesional colombiano y hubo una jugada muy parecida con un jugador del Pasto. Salta y el jugador de Águilas se tira en barredora y cuando cae el jugador del Pasto sin ni siquiera mirar al jugador de Águilas lo pisa y lo pisa muy fuertemente sobre la rodilla, tarjeta amarilla. Entonces ahí es donde uno no entiende cuando un árbitro decide si es roja o es amarilla y son jugadas idénticas. O sea, es que lo que yo digo es que Johnny no tiene responsabilidad porque él haya querido tener intención en pisar al jugador del Cali. No, simplemente fue una jugada fortuita. Que si los árbitros van a decir que esas jugadas fortuitas siempre van a ser rojas por la zona en la que pisa, que sean rojas, pero no que uno pite amarilla y el otro pite roja, que se pongan de acuerdo en qué van a decir dentro de esas jugadas. Ya por lo demás, me parece que el segundo tiempo del Independiente Medellín fue bueno, mejoró en el segundo tiempo, lastimosamente tenía que arriesgar y en una jugada de contragolpe el Titi Rodríguez pues termina marcando el gol de la victoria del Deportivo Cali. Que fue 3-1 final porque finalmente, Johan Martínez, que también es antioqueño, hizo el último mostró un jugador nuevo también, Mancilla, pero Jerónimo Mancilla. Muy buen futbolista, primer balón que toca y un golazo, pero al final estaba como desinflándose un poquito, como que ya no corría el balón, no sé qué le pasó al muchacho, porque el muchacho es muy bueno. Este muchacho Mancilla, si yo mal no recuerdo, es de Guachené, ¿no? Dicen que es familiar. Dicen que es familiar de Jerry Mina, que es primo de Jerry Mina. Se lo vamos a contar esta semana en el colombiano para que la gente esté pendiente, porque es de otro de esos talentos que el Medellín está trabajando en divisiones inferiores y mostró categoría de entrada. Infortunadamente pues el equipo perdió, pero también hubo buenas noticias ese mismo día. Previo al partido se anunció la llegada de Daniel Cataño, que jugador que necesita Medellín porque no tiene, desde la salida de Harlan pues no hay un organizador de juego, y Cataño, perdónenme, pero para mí Cataño es más que Harlan últimamente en el fútbol colombiano. Lo demostró en Millonarios, en Bolívar no sale por mal nivel, simplemente quería volver y le abre las puertas al Medellín, y creo que ya es maduro porque cuando él tuvo ese paso con el Bolillo Gómez, que estaba muy joven en ese momento, no se pudo consolidar teniendo muy buenas características, y Millonarios sí las aprovechó. Ahora llega un jugador maduro, importante y que puede marcar la diferencia, le pega bien de afuera, tiene panorama, ojalá, porque lo necesita el Medellín, y porque marca, que es importante, es un jugador exacto, que no es perezoso. Hay varios elementos que yo destacaba en la nota que hicimos el fin de semana. Precisamente hablábamos con el Choto Cortés, que es el líder que siempre ha querido. Bueno, primero es antioqueño, que es lo que quieren que traigan jugadores antioqueños. Sentido de pertenencia. Hincha del Medellín, conoce pues el ADN obviamente del Medellín. Y decía, es un jugador que pelea no solamente con los rivales, entre comillas, le reclama a los árbitros, es un jugador importante y que, como dice John Eric, llega maduro a un momento importante del Medellín previo a la Copa Libertadores. Y yo creo que esa madurez se refleja en lo que lo llevó a tomar la decisión, ¿no? Que fue un asunto familiar. Su esposa sufre de vértigo, en la altura de La Paz la estaba afectando, entonces eso influyó en que él quisiera volver al país. Inicialmente tenía ofertas del Deportivo Cali, que eso también se supo abiertamente, y del Deportivo Independiente Medellín, pero la prioridad de Cataño fue volver a este equipo pues del cual tenemos declaraciones, Brandon, después del partido, ¿no? Y tiene 34 años además. Cataño tiene 34 años. Está Catano. No, está en un buen momento. En madurez. Exacto, los jugadores de fútbol de los 30 a los 35 años están en su mejor momento. Sí, bueno, tenemos declaraciones de otro veterano que tiene el Medellín, o por lo menos experimentado, un líder dentro de la cancha, que es Didier Moreno, quien llegó justamente para cubrir eso que pedía en la hinchada, ¿no? Un futbolista de experiencia, de jerarquía, tiene títulos, ya estuvo en el Medellín, conoce, viene a liderar. Seguramente no está en su mejor nivel en este momento, justamente porque está recién empezando el campeonato y en fin,
pero demostró ese liderazgo y esas palabras que los hinchas querían escuchar. Escuchemos a Didier Moreno. Bueno, no, la medalla de campeón me la quité hace rato. Yo creo que lo que viene arrastrando el club, como tú lo dices, ya es mi sentimiento también. Soy parte de esto y bueno, hemos venido aquí con la ilusión de aportar, de ganar y para eso estamos trabajando. Yo creo que hay un muy buen grupo. Desafortunadamente llevamos 2 salidas y nos ha tocado perder, pero sabemos que no somos los peores. Sabemos el gran equipo que somos, las condiciones que tenemos y de lo que podemos ser capaces. Entonces corregiremos, trabajaremos y nos enfocaremos para poder estar en esos lugares donde queremos estar. Ahí estaba Didier Moreno hablando un poquito desde su experiencia. Ojalá, porque lo veníamos diciendo desde el podcast pasado, pues Medellín ha empezado otros torneos incluso peor que este torneo y termina... El segundo semestre del año pasado, que fue después de la final, perdió los primeros 4. Entonces, lo que pasa es que tiene un calendario. A Medellín siempre le tocan empezar con calendarios difíciles. Bueno, la Plaza de Pasto, de pronto el nombre de Pasto no dice mucho, pero miren que hoy es uno de los líderes del campeonato. Sí, señores, hoy en los 2 partidos. Tercero y siempre le tocan a los calendarios duros al Medellín y eso afecta un poquito, pues, como el ambiente. Bueno, y además una cosa, perdón, Eric, que el Medellín para este año no hizo lo que hizo en el año pasado. El año pasado mantuvo el 95% de la plantilla que tuvo en el 2024 y eso da una ventaja porque ya los jugadores conocen de entrada la idea de juego de Alejandro, que a mí me parece que es compleja para los futbolistas, y ya está como mucho más mecanizado todo. Aquí, si bien se mantuvo una base, porque en el primer partido, por ejemplo, los titulares solamente Ichazo era nuevo, del resto todos estuvieron o estaban ya en el 2025 en el equipo, pero hay cambios significativos. La salida de Harlan, se fue Brian León, que ahora que no estás, de pronto cuando se extraña esa presión y ese ímpetu que de pronto le daba al equipo, que no encuentra en este momento el equipo en ningún otro futbolista, y Fidrisewski se entendía pero bien es con que era él, Johnny González, y Johnny González lo sacan a los sí, pero en el primer partido tampoco, porque bueno, en el primer partido jugó Francisco Chaverra. Cuando entró Johnny González en Pasto, a mí me gustó. Oigan, ¿saben quién no ha llegado bien, no ha pegado bien, que de pronto pensábamos que iba a marcar diferencia? Montaño. Lo noto como muy... Es un jugador dale joven, un tiempito, sin es un contexto jugador todavía. Sí, es que pero en 2 partidos tienen que adaptarse. Juan Pablo, yo creo que pensar en que ya tiene que estar consolidada una idea y un grupo es demasiado difícil. No, pedirle paciencia a la hincha de Medellín es difícil por todo lo que han vivido, por todo lo que les ha pasado en los últimos 2 años, pero a lo que yo voy es que los directivos de Medellín tienen que ser coherentes con lo que hicieron justo antes de la final con Nacional, renovar a Alejandro Restrepo. Si usted lo renovó, no es para que la presión de la hinchada los lleve a tomar la decisión de sacar a Alejandro. Porque aquí el debate está, si Restrepo pierde el próximo partido, ya puede estar tambaleando el nombre de él. Yo no Entonces, creo que lo saquen hasta que juegue la Copa Libertadores. Sería ilógico. Sería un error Casos se han grandísimo. visto. Casos se han visto, pero y la presión nacional, con todo el respeto. No, pero la presión de la hinchada, Pues la que presión de la hinchada va a A generar. David González lo sacaron igual. Sí. O sea, y se Y suponía que Alfredo fuera Arias, Pero Arias yo igual. creo y el Deportivo Cali saca técnicos en Medellín, porque Alfredo Arias lo sacaron después de perder un partido en Palma Seca. Claro. Digo, una Pero cosa yo con- creo que la circunstancia hoy es distinta. Sí, Y sí, yo conociendo a Pero Alejandro, la presión es mayor. conociendo a Alejandro, el tipo que es, a pesar de que Alejandro firmó un contrato hasta 2027, tengo entendido, si él ve que las condiciones de trabajo se va a ir, va a dar un paso al costado, porque es un tipo demasiado serio. Y hombre, pues sería ilógico que los directivos del Medellín, armando un proceso, acabándolo de armar y consolidándolo, pues sacaran a un No, entrenador. y Y además renovarlo conlleva que si lo echasen es que pagarle una indemnización, Grandísimo. un montón de cosas. O sea, no tiene sentido que los directivos, lo digo desde la percepción de los directivos, porque yo sé que la percepción de la hinchada es distinta. La hinchada ya se le Es agotó la emocional. paciencia, es muy emocional y es normal. Pero desde los directivos, si tomaron esa decisión, la tuvieron que haber tomado con los 5 sentidos y no pueden echarse para atrás en una decisión que ellos consideran que es la correcta, y que muchas personas que saben de fútbol saben que deben mantener a Alejandro Restrepo y que es el menos responsable de lo que le ha pasado a Medellín en las últimas Yo voy a finales. hacer una Siempre se opinión rompe impopular. por el hilo más delgado. Exactamente. Pero una opinión impopular. Vea, John, muchachos,
La liga colombiana es tan rara que usted puede entrar octavo y ser campeón. Sí, eso Sí. nadie lo niega. Entonces, pero lo tres importante derrotas. es de aquí en adelante Sí, pero sumar, meterse a los ocho digamos y que Medellín no va a ser perder, finalista. no va a perder, pero llega a perder. Son 3 derrotas con el antecedente de haber perdido finales, con el antecedente de las amenazas que tuvo los directivos. O sea, el ambiente para Alejandro se pone muy hostil. complicado. ¿Cuándo es Copa Pero Alejandro, Libertadores? ¿ustedes se acuerdan que ese partido es en febrero? Ahora en la primera semana y en la segunda de febrero. A 15 días, No se puede sacar un error técnico. grandísimo. Independiente de lo que pase con el Tolima, hay que mantener el cuerpo 17 técnico. de recuerdan- febrero, 17 de Y no febrero recuerdan que hace visitan un a año, Liverpool. ujú, y luego lo reciben. Y luego lo reciben. ¿No recuerdan que hace un año también estaba la hinchada pidiendo que sacaran a Alejandro Restrepo? Pero que hace yo un no sé año qué? ya no había llegado a otra final. Entonces, Pero también es el tema. estaba Y no en- había perdido una final con Nacional que fue la Copa Colombia. Pero la O sea, No, la yo lo que paciencia digo es muy que es brava. apresurado pensar en que Sí, ya sí, pues, a un estamos de técnico acuerdo, Wilson. por 2 partidos lo vayan a sacar. Estamos un de dato, acuerdo, un dato random. El único gol que hizo de derecha Enzo La Rosa en el fútbol uruguayo el semestre pasado se lo marcó a Liverpool de Uruguay, que va a ser el rival de Medellín en la fase previa de la Copa Libertadores. Puede que por ahí vaya la cosa, atando cabos. Y esa fase previa pues es la que puede solventar una buena victoria al Medellín, pues 3 millones de dejaría a dólares. la gente de todas formas un poco más calmada con lo que está sucediendo. Yo creo que si el Medellín le gana al Tolima se baja un poquito el caos. Eso es lo Y que le debe va a hacer. ganar seguramente. Medellín tiene buen equipo y, hombre, seamos Es que el optimistas. calendario de Pero Medellín, Cataño el juega- calendario de Cataño Medellín es muy jugaría ese duro. partido. ¿Cómo? Yo creo que Cataño No le sé da si todavía no creo que esté para ponerlo jugar a en ese jugar. partido de este martes. A menos de que ¿sabe venga qué? muy bien, Yo, pues, sí está físicamente. bien, porque él venía muy bien de jugar en la altura, pero el tema Por de las lo menos unos vacaciones, minutos. tenerlo como alternativa, yo lo tendría, porque lo necesita el Medellín en ese No, momento. y es que Tolima y después va y visita a Millonarios en Bogotá. ¿Y quién Tiene un- reemplaza a González? ¿El uruguayo, la Rosa? ¿A quién? A ¿A González, a Johnny González, que no va a Sí, poder esa estar. es Sí, la puede Rosa. ser la Rosa, pero es que saben que yo siento que la Rosa y Fidrisewski son el mismo jugador, mismo pero tipo de jugador, sí. con el perfil cambiado, porque la Rosa es zurdo y No, Fidri pero a mí me derecho. parece que la Rosa baja Eh, más a asociarse. ¿Sabes yo a quién le No pondría? A Leider Berrío, que corre y mete y que Cataño Para mí está en arme deuda, atrás. yo estoy de Leider acuerdo Berrío, con que quiere mucho a sube Leider Berrío, pero- sube a Leider Berrío y pone a un lado Sí, a porque Francisco a Chaverra Jerónimo de Mancilla. punta no puede ser. No, pero Francisco para Chaverra mí- es un jugador Y muy de bueno, los pero jóvenes, tiene Balanta, cosas de que mejorar, pronto, muchas. de estos muchachos nuevos que llegaron, y Medellín tiene alternativas para cubrir esa posición. Ojalá gane y solvente este momento. Vamos a cambiar de vereda. En Atlético Nacional, que no jugó este fin de semana por el concierto de Bad Bunny, debía jugar este lunes en la noche, pero no le entregaban el estadio pues a tiempo, como se debe entregar. Un error grandísimo. Lo que llevó a cambiar el calendario con la DIMAYOR, y Nacional por liga no vuelve a jugar sino hasta el 4 de febrero frente al América, partido importante. Miércoles, 8 en de el la noche. Atanasio. Imagínese, toda la semana el cuerpo técnico trabajó con base en ese partido, en el calendario. Este torneo es demasiado corto. Eso, Este es muy para corto. uno como aficionado, cualquier persona, eso es, bueno, aplazaron un partido, pero cuando se trabaja con la rigurosidad que lo hace Atlético Nacional en temas científicos, Sí, se siente. de preparación física, médica, nutricional, eso hace un hueco grandísimo. Aunque puede verse también desde otra perspectiva, Wilson, y es Más van a sesiones tener de la trabajo. gabela para prepararse y, por ejemplo, poner a punto a Alfredo Morelos, que Exacto, este sí. fin de semana fue su gran noticia en Atlético Nacional. Ya porque lo habíamos adelantado, ya habíamos confirmaron sacado que iba a firmar por hasta el 3 años. 27 fue que firmó, finales Sí, del 3 27. años, firmó por 3 años. 3 años. 3 años. El contrato 28 entonces, hasta ¿o el qué? 28 es por 3 años, ya lo habíamos confirmado, y a mí me parece que finalmente, esperando que los refuerzos pues terminen cumpliendo un buen trabajo, Nacional termina haciendo un muy buen mercado de fichajes. ¿Por qué? Porque mantuvo la nómina. ¿Quiénes salieron? Nada más 2 personas, Cándido y Marino Inestrosa. Y Billy Arce. Sí, pero no eran, Pero pero no- no eran, no no eran estaban en titulares, el- que ya estaban exacto, y ya la gente separados no del quería grupo. también que siguieran ellos. Pero entonces pudo mantener la nómina. Trajo a Casco, que en el primer partido ya dejó una muy buena impresión, y se muestra más que lo que daba Cándido por esa banda. Se pudo firmar a Morelos, que era digámoslo así, la convicción que tenía Atlético Nacional para continuar. Venden a Marino Inestrosa por $5 millones. 6. Y conserva, son 5, y conserva el 20% del... Para cuando lo vendan a del Inglaterra, pase, que para ahorita cuando lo platica venda. ya. Ese hace un buen negocio ahí. Trae al venezolano Eduardo Bello,
jugador de selección de Venezuela, que viene bien referenciado, no lo hemos visto todavía, ojalá pues de lo que está esperando la gente de Atlético Nacional, y mantiene, como lo estábamos diciendo, pues a Rodríguez, a Rengifo lo renovaron, que era la gran estrella y tenía muchas posibilidades de ir, entonces lo mantuvieron ahí. Entonces yo pienso que Nacional tiene un equipo, una base, y termina siendo, porque los hinchas estaban criticando mucho a la dirigencia. Y falta todavía que se defina el 9. Falta un 9. Están hablando de un 9, de un número 9. También no se sabe qué va a pasar finalmente con la situación de Emilio Aristizábal. Que muy triste. Pues personalmente me parece que es un jugador que debería quedarse y pelear la posición. Ya cogió experiencia en Fortaleza, pues no entiendo cuál es el afán de irse al exterior. Del dinero, ya cuando un jugador de esos hace una buena campaña y infortunadamente es muy difícil para un equipo, pero en este momento eso ya debería estar definido. Pero por ejemplo, puede ocurrir un caso parecido al de ese muchacho Nicolás Rodríguez, que se fue joven para la MLS, y que cogió experiencia y terminó regresando. Pero es justamente eso. No habíamos hablado de ese jugador. Van y se forman y regresan. Marino Inestrosa se fue. Cuando Marino Inestrosa llegó aquí, llegó de Estados Unidos. Sí. Y llegó más o menos maduro. Pero a lo que me refiero que es un retroceso. A lo que me refiero es que es un retroceso. Te vas para el exterior. Colombiano es un retroceso. Claro, ¿cómo no va a ser un retroceso? Pero en Estados Unidos colombiano tiene mayor. Pero me refiero, como lo dice Wilson, es que se van por cuestiones de dinero, por otras cuestiones, y no se quedan aquí para terminarse de formar. ¿Qué es mejor para vos? ¿Salir al exterior cuando ya estás formado profesionalmente, más mentalmente? O quedarse aquí y fortalecer todo eso. Claro, pero eso no lo van a ver los empresarios. Pero ¿quién es el empresario? Pero ¿quién es el empresario de Emilio? Emilio, el empresario debe ser el papá. Sí, por eso te digo. Entonces ahí parece, yo no he hablado con Víctor sobre ese tema, pero ahí parece que está la traba. O sea, la traba es ahí. O se queda Emilio y compite por esa posición también con Morelos. A veces el mismo Arias juega pues con 2-9, o busca posibilidades en el exterior donde puede tener continuidad si es lo que ellos quieren, pero habrá que ver a quién se la asegura en el exterior. Exactamente. No, y si lo ceden aquí también. No, por eso, y ya estuvo cedido, ¿no? y Nacional hasta pues donde se ha logrado conocer, ¿no? Él quiere quedarse, pues no, Nacional quería contar con él este semestre, pero la presión viene desde el entorno de él diciendo que quieren buscar una oportunidad por fuera. Bueno, y le cuento así otras rápidas hacia Atlético Nacional. El contrato de Tecillo se renovó automáticamente porque era un contrato por logros y el hombre los consiguió, entonces se renueva automáticamente. César Haidar van a adquirir parte del porcentaje del pase de él también, ese zaguero central que ha dejado pues buenas sensaciones. Lo que hablábamos de Rengifo, se va a extender, se están en negociaciones para extender el vínculo a Andrés Sarmiento, que ha venido mejorando en Atlético Nacional. Se renovó el contrato de Andrés Román, que era otro de los jugadores que se hablaba que no iba a seguir en Atlético Nacional, y se concretó la transferencia de Facundo Batista al Peñarol de Uruguay, manteniendo un porcentaje de su pase. Eso fue otro buen negocio. Ese fue un mal negocio desde que llegó, porque pagaron 2 millones. Perdieron $800,000 exacto, eso no lo podemos pintar como un buen negocio nacional. No, pero ahora Wilson, a Peñarol le ponen una opción de compra que puede solventar esa plata que usted dice. Recuperarla. Recuperar Atlético Nacional. Y además que lo compran porque hizo goles en estos partidos. Aguirre tapó 4 penaltis. Muchacho Andrés Salazar al fútbol de Letonia, que ese lateral no iba a tener. Y Haider Asprilla se fue al Sheriff. Pero tienen a Samuel, el pelado que viene del Tolima, que es una opción muy compite buena. en la posición a Casco, que lo tiene ahí para competir en esa posición a Casco. La llegada de Milton Casco, que ya habíamos hablado, la de Eduard Bello, y las salidas que habíamos, la de Nicolás Rodríguez que mencionaba también Brandon, y que le van a dar más minutos. Esperemos a ver qué pasa, sobre todo en el partido del 31 de enero frente al Inter Miami, donde se van a foguear muchos esos jugadores. Ahí se acaba el ayuno. Creo que el Inter, voy a decir un comentario impopular, ustedes vieron el partido contra Alianza Lima. Perdieron 3-0.
contra Alianza Lima en Bueno, Perú. el empresario le dijo a usted que Messi iba a Messi, jugar. y así titulamos, que Messi no venía aquí a hacer pirueticas, No, es que ellos están en ni a hacer pretemporada. maromas, sino que venía a competir. Bueno, eso es un Pero cuento ellos están también en pretemporada, Wilson. para vender el espectáculo, y seguramente que No, y la gente además va- es un espectáculo, es un verdadero espectáculo literal, es un tener, show, eso es hacer tener a de Messi cuenta- en el Atanasio y cuántas personas sueñan con ver a Messi, es el ídolo de muchas personas, y tenerlo aquí jugando contra Nacional y pues Y es la última oportunidad de Yo creo verlo que es la pues, última como vez que activo, viene porque activo aquí a- como jugador activo y previo al Mundial. y además que viene con un club, o sea, porque nos acostumbramos a ver a Messi jugando contra Colombia, todo eso, Selección. por las selecciones, Y pero cuando vino con pero Messi y sus nunca- amigos en 2013 exactamente. fue. 12 o 13. Pero fue para una despedida, No, creo que fue la 2011. Sí, despedida. hace 13 años estuvo en la ciudad de viene, Medellín, en un partido también amistoso, pero no era pretemporada. Y yo recuerdo que esa Y le vez tengo un dato curioso. Ese día Messi tenía una camiseta que tenía el logo del colombiano, porque el colombiano era uno de los de los patrocinadores. que señor. y sabe que ese partido se retrasó 4 horas porque Messi había prometido que iba a almorzar habían unas boletas especiales con los niños. El hombre no llegó y eso, los papás se enojaron, bloquearon la salida del Inter y el partido se retrasó como 4 horas Del aproximadamente. Inter no, él no Del venía Inter con no, el pero del en el Intercontinental. momento. No, Del Intercontinental, del hotel. El Hotel Intercontinental de la ciudad Sí, de señor. Medellín. Bueno, y como les estaba diciendo, tenemos invitados especiales siempre en estos podcasts de Línea de Gol, y hablamos en exclusiva con el último refuerzo Atlético Nacional por ahora, que es el venezolano Eduard Bello, que tiene una historia bonita, una historia de sacrificio difícil, y nos la contó en esta entrevista que ustedes van a escuchar a continuación. Bueno, nos encontramos con Eduard Bello en los micrófonos del Colombiano, que también tenemos estos invitados especiales que les compartimos entrevistas por el impreso, también por el internet, en audio, en fin. Y uno de ellos es el último refuerzo de Atlético Nacional. Se trata del venezolano Eduard Bello, quien llegó a la ciudad hace poquito, se está adaptando con el equipo, es un jugador que viene muy bien referenciado. Eduard, y queríamos compartir con los hinchas de Atlético Nacional, conocerte un poquito más, que nos cuentes un poco de tu vida, cómo fueron esos comienzos, esa niñez, de dónde viene Eduard Bello, dónde nació, cómo es su familia, y bienvenido a la ciudad, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, primero que nada, gracias por la entrevista. Un gusto para mí llegar a esta hermosa institución. Y sí, pues bueno, como lo mencionabas ahí, adaptándome aquí a la ciudad, a mis compañeros. Pero bien, contento con este bonito desafío, con este bonito reto. Bueno, mi infancia viene del deporte en general. Mi familia es muy deportista. Mayormente se jugaba béisbol. Yo cuando pequeño jugué varios deportes al mismo tiempo, jugué béisbol, jugué básquet, jugué fútbol, y ya después de grande ahí fue que me decidí por el fútbol. ¿Y quiénes conformaban tu familia? ¿Cuántos hermanos, papá y mamá? Cuéntanos un poquito de esa vida familiar. Mi familia está conformada ahorita, bueno, mi esposa, mi hija, que me nació hace 6 meses, después mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Cómo se llaman tu esposa y tu hija, Eduard? Mi esposa se llama Gabriela Brito, y mi hija se llama Siena Bello. Bueno, Eduard, Siena Bello Brito. si tú habías dicho que empezaste, todos sabemos que Venezuela es un país muy beisbolero y por ese deporte, ¿en qué momento te llega el fútbol y te comprometes, esto es la carrera que voy a seguir? ¿Quién te lleva a un equipo profesional por primera vez? ¿Cómo llegas? Pues yo siempre estuve en un club de formación hasta los 16 años más o menos, que fue donde empecé a aspirar ya a apostar obviamente a cumplir el sueño de ser jugador profesional, y empiezo a ir a los clubes de Caracas, a probarme a distintos clubes de Caracas donde bueno, obviamente fue complicado, no me tomaron en cuenta, y a partir de allí eso no acaba con mi sueño obviamente, y sigo buscando, y se dio la oportunidad de ir a un club que se llama Yaracuyano Fútbol Club, donde estaba el profesor Jesús Gil, que ese profe es de Cuba, CUA, se escribe por si acaso, es del mismo pueblo donde soy yo, del mismo sector, y pues bueno, él fue a hacer él pertenecía, era el preparador físico de ese cuerpo técnico de Yaracuyano, del primer equipo,
y él hizo una prueba allá en Cuba para llevarse a 3 jugadores para probarlos allá. Y Cuéntanos. bueno, Sí, continúa. dentro de esos 3 jugadores estaba yo incluido, pero cuando lo fui a hablar con mi mamá, con mi familia, me dijeron que no. Así que al principio yo no pude ir y fueron 3 compañeros, llevaron a otro por mí, de los cuales habían dejado a 3, pero 2 se vinieron por problemas personales. Se quedó uno, de ese uno, pues bueno, como que eran muy amigos, los padres de él eran muy amigos de mis padres y fueron conversando y explicándole cómo era la situación, me llevaron al último partido de él de ese semestre y yo creo que eso ayudó a convencer un poco a mis padres para poder ir de nuevo al siguiente semestre. ¿Por qué te dijeron que no en un principio? ¿Pensaban que ese sueño no valía la pena o las condiciones económicas no eran fáciles, tenías que trabajar en vez de ponerte en el deporte? ¿Cuál fue la razón primera que te habían dicho que no? Sí, por los estudios. Gracias a Dios me fue muy bien en los estudios también y bueno, obviamente, como yo creo que como toda familia, ¿no? La prioridad era estudiar. Tenían obviamente un temor, los entiendo también, de que qué pasaba si, por ejemplo, yo arriesgaba unos años queriendo dedicarme al fútbol, arriesgando ser jugador profesional y no lograba alcanzarlo, ¿no? Iba a perder esos años, pero yo le decía que era el momento porque si no lo hacía, después, ya más adelante, después de estudiar, no se iba a tener chance para después dedicarme al fútbol. Así que yo creo que fue una decisión muy, muy determinante personalmente. Yo estaba muy convencido, nunca lo dudé. Yo creo que eso llevó bueno, que finalmente terminaran apoyándome. ¿Y qué fue lo más difícil, Edward, de esos años? Estar lejos de la familia, de pronto alguna carencia económica difícil. ¿Qué fue lo más difícil de esos primeros años en el fútbol? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. La lejanía, obviamente, el no tener a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a toda tu familia. Pues yo crecí en una casa donde que era de mi abuelo y estaba toda mi familia, mi abuela, mis tíos, mis tías, mis primos. Entonces, la lejanía, sin duda alguna, que es algo de los principales factores que pegan. El no tener ahí a tu mamá que te cocine, que te haga las cosas, el tener que independizarte de temprana edad. Yo creo que eso fue lo más duro y después, pues bueno, las cosas difíciles que uno pasaba, que de repente uno no tenía para comer, que no había agua, muchas cosas complicadas que uno pasó, pero que bueno, que eso forjaron a uno como deportista y como persona principalmente y demostraron, sí, o sea, fue la prueba de fuego para ver si en realidad uno estaba realmente preparado para ese sueño. Habían compañeros que llegaban y se iban a la semana o a los días, en realidad no aguantaban porque era algo muy, muy fuerte porque al principio empezamos viviendo en la casa club del equipo. ¿Y qué hacías en esos momentos cuando no tenías que comer? ¿Cómo solucionabas? Y cuando no tenías lo que decías pues de otras cosas, pero esas carencias, ¿cómo las solucionabas en el momento? Pues nada, sabía por qué estaba ahí. El propósito, yo creo que eso es clave. El propósito mío que era ser jugador profesional. Más allá de las adversidades, cuando mi mamá y mi papá me llamaban, ¿cómo estás, hijo? Yo decía que estoy súper bien, que estoy feliz, que estoy contento, y por otro lado ellos no sabían todo lo difícil lo que uno estaba pasando, ¿no? Uno veía cómo se las inventaba, ¿no? Pero yo creo que el hambre que uno tenía por alcanzar ese sueño era mucho más grande que el hambre de la comida normal, ¿no? Bueno, Eduardo, ¿y cuándo se empiezan a abrir esas puertas donde tú dijiste, por fin, o sea, cuándo recibiste ese primer sueldo importante? ¿Qué hiciste con ese primer sueldo importante como jugador de fútbol que vos dijiste, bueno, ya ahora sí puedo vivir de esta carrera? ¿Cuándo fue eso? Pues bueno, mi primer año allá, obviamente fue como juvenil, pero ese primer año de una me subieron al primer plantel, y al siguiente año me hicieron contrato. Ahí fue donde recibí mi primer sueldo y obviamente se los di a mis padres, los apoyé pues como siempre, porque ellos siempre me han apoyado en todo desde pequeño. No fue mucho porque sabemos que bueno, era juvenil y todo eso, pero sí se podía hacer bastantes cosas, pues. Bueno, y de ahí entonces ya sales al exterior. Cuéntenos un poquito de ese paso por el exterior y por esos equipos antes pues, de llegar aquí a Medellín.
No, antes de Yaracuyano yo paso a Carabobo. Yo paso a Carabobo, que es donde hago como que mi nombre en Venezuela. Juego 3 años y medio. Tuve muy buenas temporadas con goles, asistencias, y eso me abrió las puertas en el fútbol extranjero, que me lleva a llegar a Chile. A Chile, a Antofagasta, donde tuve una primera temporada grandiosa, donde el equipo clasificó por primera vez a Copa Sudamericana, teniendo una temporada de ensueño. Después de ahí, bueno, en ese club tuve 4 años, fui a México. México tuve 2 años y medio. Después de México fui a Barcelona de Guayaquil, donde estuve 6 meses, y me fui a Católica de nuevo a Chile, y ahí regreso acá, aquí llego al Atlético Nacional de Medellín. Edward, ¿cuándo fue esa primera llamada a la selección patriota? ¿Qué te acuerdas de esa primera llamada, de cómo te contactaron para llegar y vestir la camiseta vino tinto? Mira, la primera llamada para la selección de Venezuela, cuando estuve en un módulo, en una citación nacional solamente, sin partido, yo recuerdo que me puse a llorar. Estaba con mi mamá, me acuerdo, y pues bueno, lloramos juntos. También lo compartí. En ese momento estaba hablando por teléfono con, con mi mejor amigo, se llama Luis David Randazzo, y pues bueno, le compartí con él la noticia, y no paraba de llorar, porque pues bueno, lo que en principio empezó uno como un sueño, solamente alcanzar al fútbol profesional, se fue expandiendo, se fueron abriendo otras puertas, y pues bueno, la verdad que uno agradecido con Dios por todas las bendiciones que el fútbol le permite vivir a uno, y pues bueno, también todos los sacrificios que uno tuvo que pasar para poder llegar ahí. Acá conocemos muy bien al profesor Dudamel, él ha estado mucho tiempo como jugador aquí en Colombia y él dio muy buenas referencias suyas. Dijo pues que tiene un gran tiro libre, que es desequilibrante. ¿Qué ídolos suyos tiene en el fútbol y a quienes les gusta emular y de dónde sacó esa buena pegada que tiene? Mira, ídolo, Dios, para mí ese es mi ídolo. Tengo obviamente admiración por algunos jugadores, referente. Me gusta mucho cómo juega Cristiano, más que cómo juega su manera de prepararse, su convicción, su determinación para superarse cada día. Sigue rompiendo récord, y se sigue preparando para seguir mejorando en medio de una época donde estaba Messi, que sin duda alguna es el mejor del mundo, pues, pero que él le ha batallado, y por años le ha ganado ese mejor del mundo. Entonces, para mí ha sido una referencia, ¿no? Porque hay muchos jugadores con ese talento, y que no han tenido esa solidez mental para prepararse de esa misma forma, y poder alcanzar todo lo que él ha alcanzado. Y pues bueno, a través de él justamente yo vi pequeño, me recuerdo unos videos donde le hacen unas pruebas, y muestra cómo le pega el balón. Y a raíz de ahí, yo con un balón de futbolito, de fútbol sala, no sé cómo le llaman acá, yo empecé a patear desde pequeño, tratando de darle como ese efecto. Y fue de ahí que fui naturalizando la pegada, porque desde pequeño yo me la pasaba metido en el campo de fútbol, viendo todos los jugaba yo, y después veía todos los partidos, y ahí me quedaba pateando el balón siempre. Y yo creo que eso me llevó a ir perfeccionando la pegada. Bueno, Eduardo, pero no cualquiera le hace un gol a Brasil y menos de chilena. ¿Usted qué recuerda de ese día, de ese partido? ¿Cómo se le ocurrió ahí improvisar para ese gol? Porque ese gol está en la historia de Venezuela en este momento como uno de los más importantes de su historia y la forma en que lo logró. Sí, sin duda alguna, que está enmarcado para la historia, y pues bueno, ese recuerdo está fresco, intacto. Recuerdo todo en serio como si fuera ayer, y pues bueno, esa es la primera pelota que toco incluso en el partido. Recuerdo que yo venía de 4 partidos de fecha FIFA siendo convocado, pero no había jugado. Y me toca jugar justamente contra Brasil, como, no sé, 15 minutos más o menos creo que jugué esa vez. Y pues bueno, cuando le abren la pelota a Savarino, yo piso el área como me lo dijo el profe en su momento. Pensé que él iba a desbordar al lateral para tirar el centro por delante. Y sin embargo, él, antes de encarar, tira el centro y me agarra a mi pasado. Entonces yo trato de solucionar, ¿no? De resolver con ese recurso sobre la marcha, de girarme y poder pegarle el balón. Cuando impacto el balón, pienso que la había mandado para el córner, pero en realidad fue increíble. Yo vi todo en cámara lenta. Vi como el efecto del balón entró perfecto justamente en la base del poste, que dejó obviamente a Ederson parado. Increíble.
Bueno, Eduardo, en Nacional los venezolanos que han estado todos han dejado una gran huella, desde Luis Manuel Rey, desde Lucena, que también estuvo hace poco, estaba muy joven, de pronto él quedó un poquito más en deuda por esa juventud, pero Jorge Rojas dejó gratas presentaciones, y el último Eric Ramírez, que hizo goles importantes en partidos que le dieron, terminaron dándole título también a Nacional. ¿Pesa mucho esa responsabilidad o usted es muy convencido de lo que usted puede dar y aportarle al equipo? Mira, no, más bien pues bueno, agradecido obviamente por todos los venezolanos que han pasado por acá porque han dejado una muy buena huella y eso ha hecho que hoy en día se abran las puertas para que yo pueda llegar, como llegó Eric Ramírez también hace poco tiempo. Así que pues es una honra para mí estar aquí y poder vestir esta camiseta donde han pasado, como tú bien lo mencionas, grandes futbolistas venezolanos y que han tenido muy buen desempeño. Así que nada, que es una inspiración para yo obviamente venir y obviamente hacer mi trabajo y poder aportar. Y se me olvidaba el más importante, que fue Alejandro Guerra, que termina siendo el jugador de la Copa Libertadores 2016. ¿Qué hacía usted en ese año cuando Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores con esa gran actuación de Alejandro Guerra? Mira, tengo una anécdota, justamente ya yo ese año jugaba fútbol profesional, obviamente debuté en el 2013. Y yo, después de ese año de que Lobo queda campeón aquí con el Nacional, nosotros venimos a hacer una pretemporada. Fue mi primer viaje al extranjero y fue a través del fútbol. Vinimos justamente aquí a Medellín a hacer una pretemporada y jugamos 3 partidos amistosos. Dentro de esos 3 partidos amistosos jugamos contra ese Nacional campeón de Copa Libertadores. No pude jugar contra el Lobo porque el Lobo justamente lo compró Palmeiras. Pero sí, obviamente recuerdo intacto ese equipo que era un equipazo. Lobo Guerra tuvo una temporada extraordinaria, de los mejores jugadores de la Copa Libertadores. Este, Siempre he admirado a Lobo como juega, que lo vi en la selección, así que, pues bueno, una bendición, ¿no? Poder representarlo acá ahora. ¿Y cómo te fue en esos amistosos, recuerdas? Y ese amistoso me acuerdo contra ellos, quedamos 2-2. Obviamente es pretemporada y siempre uno está con fatiga, con cargas musculares, y quedamos 2-2. Me recuerdo que quedamos 2-2 con ellos, aquí en la sede justamente de Atlético Nacional, donde estaban, bueno, todos esos jugadores, Armani, Aldo Leao, Dairo Moreno, Bocanera, había muchos jugadores, Marlos Moreno, que hoy en día está todavía en el club. Así que, pues bueno, tuve la bendición de poder enfrentar ese gran equipo. Eduard, y ya en estos días que has estado, que has visto a los compañeros y este Nacional que está tratando de combinar experiencia con jugadores jóvenes, ¿cómo ve el plantel? ¿Qué calidad le ve el plantel? ¿Cómo ve el equipo? En fin. Mira, muy buena calidad, obviamente tiene muy buena intensidad, los trabajos han estado muy buenos, muy buena competencia de todos los jugadores que he visto, tanto jóvenes como adultos, una mezcla muy importante que sin duda alguna le da una profundidad al equipo, una buena combinación. Y pues bueno, he estado obviamente adaptándme a mis compañeros, al ritmo de juego, a lo que pide el profe. Y pues bueno, la verdad que he tenido muy buenas impresiones en estos primeros días. Eduard, cuando no estás en el fútbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu otra pasión? Además de estar pues con tu esposa y tu hija, ¿qué te gusta hacer con ellas? ¿O qué hobby tienes? Pues sí, me encanta estar con mi familia, salir al parque con ellas, disfrutar de una tarde tranquila con nuestro perrito, y me gusta mucho también jugar otros deportes, me encanta jugarlos y verlos, no tanto ver fútbol, sino más ver juegos de béisbol, juegos de básquet, de voleibol y jugarlos también. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubieras dedicado? ¿Qué crees que hubiera sido? Cualquier otro deporte me fuera encantado haber jugado profesional también como béisbol y básquet, y el vóley también. Óyeme, ¿y esa melena por qué te gusta? ¿Distinción como lo hacía aquí el Pío Valderrama en su momento? ¿Te gusta tener el pelo siempre así? Sí, yo creo que desde pequeño siempre tuve también esa convicción de dejar crecerme el cabello. Siempre me ha gustado mucho el estilo del básquet, de la NBA, de todos esos negros con trenzas, así. Siempre me ha gustado como ese estilo porque, bueno, siempre lo vi desde pequeño
Y de pequeño quería dejarme crecer el cabello para hacerme trenzas, para tenerlo largo, obviamente. Al principio mi mamá no me dejó, viste, cuando uno está pequeño, pues bueno, no sé, los padres quizás tienen temor de que uno se desvíe, no sé, cosas así. Y bueno, ya grande, mayor de 18 años, ya tomé la decisión de dejármelo crecer yo, personalmente. Y ahí pues me empezó a ir mucho mejor en el fútbol, como te digo, empecé a crear mi nombre y eso me generó como una identidad y me gustó, me siento identificado con mi cabello, me gusta y pues bueno, de ahí me lo dejé. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Sos salsero, reggaetonero? ¿Qué te gusta? No, música cristiana. Ah, háblanos de esa relación que tienes con Dios, porque ahorita me decías, mi máximo ídolo es Él. ¿Cómo ha sido esa relación o cómo se fortaleció esa relación con Dios y ahora que me hablas de la música cristiana? Mira, a través del fútbol justamente, yo me encuentro con Dios, yo vengo de una familia católica y me encuentro con Dios, justamente cuando me voy a Yaracuyano, que es el primer equipo donde estoy, donde debuto. Estaba ahí un líder que le predicaba justamente a todos los jugadores de la Casa Club. Él fue exjugador de ese equipo y se dedicó justamente a predicar la palabra. Yo ahí me encuentro con él y pues bueno, me predicó, oró por mí y empecé a ir a la iglesia y fue donde yo tuve como mi primer encuentro con Jesús, con la presencia del Espíritu Santo. Pues a raíz de ahí, pues yo creo que esa fue la cereza del pastel, ¿no? Yo ya era como que una persona tranquila, dedicada, enfocada y eso me llevó a conocer mi identidad, mi propósito. Así que, pues bueno, una relación constante que tengo con Dios todos los días que me lleva a moverme de una manera diferente, a moverme por fe y no por vista. En Nacional hay jugadores que tienen esa misma convicción. Ya te juntaste un poquito con William Tecillo, con el mismo Chipi Chipi, que los mueve mucho la fe y este mismo tema. Mira, todavía no hemos hablado de esa relación, de esa conexión, pero ya me he fijado porque, bueno, antes de los entrenamientos hacemos oraciones, también antes del partido, que tuve la oportunidad de estar en el primer partido también, el camerino, y vi que hicieron la oración justamente ellos, la hizo Tecillo, después la hizo Chipi en el entrenamiento, así que, pues bueno, de a poco obviamente vamos a tener tiempo para hablar de eso, pero me gusta estar rodeado de personas también que comparten la misma fe, porque la palabra dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre y estoy yo en medio de ellos, así que es una bendición, ¿no? Poder vestir esta camiseta, pero también honrar el nombre de Dios. Edward, si lo recuerdas, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio? Pues mira, no recuerdo la verdad que cuál ha sido el mejor consejo que me hayan dado. Siempre, yo creo que mis padres, ¿no? Siempre los mejores consejos te lo dan tus padres. He mantenido siempre como que esos principios bien claros de lo que ellos me educaron, lo que me transmitieron desde mi crianza y es lo que me ha llevado también a ser quien soy hoy. Edward, ¿estás listo ya para jugar o todavía te falta un poquito en la parte física de la pretemporada o llegaste apenas para empezar? Mira, pues bueno, obviamente no venía entrenando trabajo de cancha, solamente trabajo de gimnasio, estoy poniéndome a punto con el equipo, pero sí tratando de agarrar el ritmo lo más rápido para estar disponible. Bueno, Edward, te agradecemos estos minutos con el periódico El Colombiano. Espero que no sea la primera ni la última charla. Te deseamos toda la mejor de las suertes con Atlético Nacional, que sea muy productivo para vos, para tu familia, para tu vida como crecimiento profesional y que le des mucha alegría también a esta hinchada. ¿Por qué no le dejas un mensaje a esta hinchada de un equipo pues que es el más grande de Colombia y uno de los más grandes de Sudamérica? Pues bueno, muchas gracias, amigo, primero que nada por la oportunidad de poder compartir un poco de mí. Agradecido obviamente con toda la gente del Verde por todo el cariño que me han demostrado por las redes sociales. Me siento parte ya obviamente de ellos y bueno, agradecerles por todo ese apoyo, ese cariño y espero poder aportarles, estar a la altura de un equipo tan grande, con muchas expectativas siempre de ganar los títulos. Así que pues bueno, que sea siempre esa hinchada fiel que nos dé esa milla extra para lograr las cosas.
Bueno, ahí estaba el venezolano Eduard Bello contándonos su historia, una charla pues muy bonita donde el hombre contó cosas desconocidas de su carrera, que ojalá pues le vaya a dar muchas cosas a Atlético Nacional. Es un jugador maduro ya de 30 años y por el que Nacional apuesta bastante. Partido de Nacional Junior también aplazado, que era el 30 de enero. Era el ¿no, 30 de Brandon? enero en Barranquilla, en Quillami, que está en carnaval en este Ya momento. dos Además, porque partidos. No, Barranquilla Junior ganó. no. ¿Dónde va a estar Era jugando? en Barranquilla el partido Junior Nacional, ¿Dónde va a que estar era el jugando Junior? viernes. Porque como el Metropolitano está En el estadio Roberto Meléndez. Meléndez. No, en el Roberto Meléndez del Metropolitano, en el Romelio Martínez, Romelio, que es exacto, en el que es centro un de estadio de Barranquilla. muy buenas Según tengo condiciones. entendido, Y además es histórico en el fútbol colombiano, ¿no? Como el Entiendo que es como el cincuentenario. Bueno, no cincuentenario. tanto, no tanto. No No, tanto. el cincuentenario Que es el histórico. cincuentenario Pues al tanto- contrario, el estadio de allá es Es un mucho estadio más- más moderno. Pero tiene moderno, más- pero el cincuentenario de acá es histórico. Sí, Ah, no, para sí, la claro, selección el fútbol Antioquia, antioqueño. sobre todo para la selección Sí, Y ahí se Antioquia. formaron jugadores como Reneguita, y, muchos y entró ídolos. ya en la historia del Eider fútbol Morante, colombiano Juan Pablo como una de las Ángel. sedes de primera división. Allá se había jugado partidos de Conmebol, partidos internacionales, torneos nacionales y de primera B y primera C, pero de la liga profesional nunca se había jugado y esta fue la primera oportunidad. Lastimosamente se estrenó con derrota para Oye, un y equipo los antioqueño. jugadores de Águila llegaron en metro, Sí, hubo bastante aspectos muy curioso. bonitos, muy, y la gente fue en familia, disfrutó, vendían boletas en el mismo estadio a la vieja usanza. O sea, la debe vieja ser el usanza. fútbol. Eso, al lado, en una zona muy bonita e importante de la ciudad, porque está el Jardín Botánico. y el vamos a tener la plaza planetario. porque van a venir equipos grandes que van a competir contra Águilas en este semestre, o sea que ahí es una oportunidad de asistir en familia y que no haya problemas en el fútbol y disfrutemos Cali, de ese Cali viene esta espectáculo semana que aquí se a jugar. Y luego va a Exactamente. venir América, va a venir Millonarios, van a venir Bueno, todos cerremos estos equipos. con algo de- Importante, vamos a meternos en modo Rafael Orozco, porque vuelve el clásico del oriente del país, cerca de Venezuela, justamente el martes juega Cúcuta contra Bucaramanga, que es un partido histórico, es un partido relevante porque son dos equipos importantes. Cúcuta está volviendo de la segunda división y en esta jornada que viene, que también tiene el partido del Deportivo Independiente Medellín el martes contra el Tolima en el Atanasio Girardot, hay otros juegos que me parecen llamativos. Ese Águilas Deportivo Cali que Juan Pablo menciona, que va a ser el jueves a las 4 de la tarde en el Cincuentenario, el partido América Once Caldas, que el Once Caldas salvó la patria En el último contra minuto. Santa Fe en el partido de los delanteros longevos. Ahí había 80 años en la cancha. Dairo y ¿Qué Rodallega. tiene contra los viejitos, hombre? No, me parecen muy buenos jugadores. Pasto y Millonarios, el Pasto es hoy tercero en la liga y Millonarios no viene bien justamente de Tercero, perder sí, los equipos que contra han el ganado. Junior. Y ya partidos interesantes esos por el momento. Bueno, y Millonarios también complicado, perdió también en el Campín. Tiene Se la queda una con Hernán Hernán Torres. Torres. Hernán Torres se le... Ese sí está temblando. Lo que pasa es que él también, si vamos a hablar a lo Alejandro Restrepo, pues Hernán Torres tomó un equipo que no venía bien y no pudo hacer mayor cosa. Este equipo que sí lo armó y estuvo en lo que fue las incorporaciones, se espera que despegue, pero Millonarios también empezó mal el torneo y Puede tiene mucha decir que presión. es que todavía no ha podido utilizar a Falcao. Es que Falcao- usted no ve en las publicaciones, es que hay Falcao un va a Tigres aparecer. en el Campín y estaba para allá Y Millonarios, viendo el partido en un Millonarios balón. supuestamente le hizo oferta a James, esperando ya para meternos también en el tema de Selección Selección Colombia. Colombia, que James tenga ritmo, porque es que está dando ventajas. No. Y está dando ventajas con jugadores que pueden quitarle la posición en el Carrascal. Mundial. Carrascal muy bien en Brasil. Gol. Yasser llega al Galatasaray y viene con ritmo y empieza a jugar en el Galatasaray. Juanfer en Juanfer River. Quintero en River con pase gol este fin de semana también cobrando con esa absurda mágica que tiene. Entonces yo no sé, Lorenzo, qué le estará diciendo a James, qué estarán pensando. Lorenzo debe estar muy Porque preocupado. sin ritmo, O sea, exacto. y porque mucho si están jugador esperando lesionado. que empiece la Liga de Estados Unidos, que empieza a finales 21 de febrero. 21 de febrero. Para mí es que el alto rendimiento mirado desde la parte científica, eso es muy complicado, muchachos. O sea, y es que va a un mundial donde la competencia es lo máximo y si uno no llega bien preparado, se la cobra. Sí, pues usted sabe, Wilson, que él es el niño mimado de Lorenzo. Pero- y va a líder estar de la ahí. liga. Pero hasta que es ahí- el niño no, mimado, pues es que el vaya. líder de la selección. Puede que vaya y no sea No, titular. que vaya, claro que no, pero el porque se la banque, rendimiento pues. es lo que... a mí No, me él no preocupa es- el él no es líder, rendimiento. porque si no es titular, le va a hacer el boicot a Lorenzo.
Pero imposible, Esperemos pues a en ver, un yo mundial. no creo. ¿Cómo le haces el boicot a un técnico en el Pasa de mundial? todo, pero Pasa de todo, O sea, es que no es que le hagas el preocupante. boicot, se rompe el camerino, él dice que No, tiene que ser titular. esperemos que esta semana se pueda resolver, que Porque- James pueda empezar a jugar. Terminó bien la eliminatoria, es un jugador líder del vestuario y ojalá pues lo podamos tener, porque podría ser también el cierre de él en los mundiales, podría ser su último mundial y Seguro que llegue será. en condiciones. Pensemos positivamente, pues no todo lo podemos pensar negativo en el caso de James, pero que está dando ventajas, las está dando. James no juega un partido desde el 18 de noviembre que jugó con la selección colombiana, ese amistoso de Nueva York contra Australia, que ese día incluso hizo gol en el partido ese que se jugó en la cancha de béisbol. Bueno, de y los el Mets de Bayern Nueva York. Múnich, Disculpe, Sí. antes de eso, James no debería negarse que si Nacional lo deja entrenar o cualquier club colombiano le abriría las puertas perfectamente. Lo tendrían en entrenamiento, lo tendrían compitiendo frente lo a... que pasa es que Yo creo que él quiere exacto, lo que pasa es que Itagüí. Nacional dice que por ahora James no le ha dicho que lo deje entrenar allá. Exactamente. Por Entonces, eso, no, yo no digo Nacional, por el ello. jugador es el que tiene que buscar la Exacto. posibilidad. posibilidad. No. No, y además, el club. A él le gusta más ir a Itagüí de pronto. A Itagüí. Envigado. A Envigado. James es No, de a Itagüí, Envigado. ahí a la sede de Itaires. A la, En Pilsen. a la sede de Pilsen. No, pero James, ahí se estaba diciendo, se estaba especulando que Millonarios le ofreció contrato, que él estaba ganando $5 millones en, Es que en James dijo México que y le no ofrecieron quiere la volver mitad. aquí. Pero Aún, él al fútbol dice, colombiano. él dice que todavía no está para venir al fútbol colombiano, que él se ve todavía por fuera, pero es verdad lo que dice Wilson, se pega mucho con la llegada del Mundial, el inicio de la Liga de los Estados Unidos y James. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que James no es un jugador que resista muchos partidos seguidos. Todos sabemos los problemas físicos que tiene, entonces hay que saberlo llevar. Más allá del ritmo, hay que saberlo llevar en el equipo que esté para los partidos que pueda tener. Lo que todos esperamos es que pueda jugar y pueda seguir ahí pendiente. Porque en marzo, usted montó en bicicleta, ¿cierto? en marzo Y es dejó de amistoso. pronto un lapso Claro, largo se siente. de volver a Bendito montar. sea mi Se Dios, siente, así como Pregúntele al se debutante siente. cómo le fue en el clásico No, del eso colombiano. se es siente, ¿no? bastante Pero duro. ¿sabe qué vamos a ver? Ahora en marzo hay amistosos de la selección, con rivales importantes. Vamos a ver si lo va a tener en cuenta y cómo llega a esos amistosos. Ve, yo no había pensado en eso, que es que si está muy encima del inicio Claro. de la MLS, no hay forma de justificar Y futbolísticamente para hablando un la convocatoria técnico de James. queda Lo va a bien convocar, así que un no lo jugador sabe. que no tenga siquiera equipo sea titular por encima de otro que tenga Y que competencia. Carrascal, por ejemplo, Ya no lo- tiene ya ningún lo- le nivel. perdonamos Ya lo todo. hemos visto con Lorenzo Wilson, o sea, no se le haga extraño de que lo lleve y lo ponga a jugar en esos partidos Jueves contra 26, aparte porque Croacia en y Estados- Francia. pero y en 26 Estados de Unidos- marzo, 26 de marzo contra Croacia y el 29 de marzo contra Falta Francia. mucho tiempo. Bueno, pero y en Estados Eso Unidos... dice Mucho uno. tiempo, pero Eso James dice- apenas va a llevar un mes, Mes y y mucho. medio. Sí, no, ni siquiera Es mes que y medio, falta un mes y mucho un- de Porque empieza el entrenamientos y de 21 Por de eso, febrero. pero Febrero. mes y medio falta para esos amistosos, porque bueno. ya se está la última semana de enero y se juega el 26, Se mes y acabó este medio. año, muchachos. Se nos da- enero Ya- pasó ya rápido, viene Semana sorpresivamente rápido. Ya viene Semana Santa y, Y James aún no a tiene propósito de la selección, ya el presidente de la federación anunció que Sí, Guadalajara Guadalajara, en sería México. la sede donde va a trabajar el equipo, Muy pero bien. previamente va a estar acá en Colombia, dicen que sería En Bogotá. Y en Warner podría O, estar o también. Warner, una opción De buena todas por el las- tema de la altura, por No, lo y de por México. el centro de alto rendimiento. nacional. Entonces, esperemos a ver qué decían, pero Guadalajara, la gente que va a viajar, que está haciendo planes, allá va a estar la selección. Bueno, y Colombia. el Augsburgo dio la sorpresa el fin de semana quitándole un invicto de 27 fechas al Bayern Múnich, que venía con un récord de ese invicto. Jugó Luis Díaz, no estuvo en su noche. Él y muchos de los jugadores del Bayern pues también lo sintieron y en algún momento iba a perder, fuera ahora o más adelante. Entonces también de esos jugadores. En Brasil muy bien los colombianos. Carrascal es Excelente. un jugadorazo. Kevin muchachos. Serna también hizo Kevin gol. Serna también, Con que pase de suena, fin de que semana. suena para Boca Juniors también Kevin Serna. Gómez, No, pero dijeron Gómez que no, debutó que lo habían con gol blindado, en, ¿no? Que- en el Vasco da Sí, Gama sí, que no. también. O sea, Carlos Gómez es buen esa jugador. esa plaza hoy en día, y es un trabajo que vamos a hacer para mañana o pasado mañana, es sobre esa plaza, le está yendo Y ya lo demasiado habíamos- bien a los Y colombianos. ya lo habíamos mencionado en estos días, que los que vienen de Europa prefieren llegar a Brasil para repotenciar las carreras y dar nuevamente un salto a Europa o quedarse en Brasil siendo un fútbol Más muy Que usted competitivo. lo dijo Ese con lo de Vasco Carlos es- Gómez, ¿cierto? Sí, Pero señor. hay una cosa, y es que el
fútbol brasileño está compitiéndole casi que tú a tú a muchas partes de Europa con contratos. con los sueldos. Dicen que Lucas Paquetá 40 millones. 40 millones de, O sea, de 50, euros, 50 entre 40 y incluyendo. 50, imagínense. Se empaqueta Pagaron una buena plata de Paquetá. totalmente. Pero eso en otra época, ¿quién lo Era pensaba? O sea, impensable, totalmente. que Brasil paguen 40 millones Porque, de por euros. ejemplo, por Richard Ríos pagaron 30 millones al Palmeiras. Hagamos pues la proporción. Un equipo está pagando Más más, para traerlo casi para el Y acá. doble por para eso, traerlo por allá eso para acá. dominan la Copa Libertadores. Ah, no, pues desde es que hace si no, muchos ¿sabe- años. si no sabe que invierte solamente 50 mire los- palos y no Todo gana la esto es Copa Libertadores, fruto sí está también llevado, de, pues. de ese mundial de clubes que Exacto. ingresó más dinero a los clubes, les permite más inversión y los clubes brasileños siempre están ahí metidos ahí es que tiene que llegar Colombia. Oiga, Que y- un bueno. equipo lo incluyan dentro de un mundial de clubes, por Hombre, y ejemplo. James nada, man. Ni Char pudo convencer a James. Qué triste. No, Char ya dijo que no volvía a que negociar no con volvía a él. negociar con Lo James. hizo viajar y finalmente no pudo concretarlo. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast deportivo de Línea de Gol. Recuerden hacerle clic a la campanita para que se suscriban a la página del colombiano y así cuando nosotros tengamos emisiones pues les llegue la notificación, cuando tengamos invitados especiales puedan ver las entrevistas para que se suscriban y estén pendientes de todas las redes sociales que tiene esta casa editorial para ustedes, el Instagram, el Facebook, YouTube, la red social X, en fin, todos los productos que tenemos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos estamos conversando la próxima semana, si Dios quiere, con un nuevo podcast deportivo de Línea de Gol. Están todos los podcasts están ahí para que usted entre y los comparta y los vea con los invitados del año pasado, invitados que hemos tenido muy especiales. Así que suscríbase al colombiano. Muchas gracias por toda la atención prestada, así que tengan un feliz resto de semana. Chao, chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano.